En ese tiempo, él había decidido a dar su vida a Cristo. Por un tiempo, Saulo se había desaparecido. Un poquito de tiempo en el desierto de Árabe, pero después se fue para su casa, a Tarso. Y después volvió. Y fue Bernabé que lo introdujo otra vez a los apóstoles. Nadie lo quería confiar porque él fue la causa de todo el alboroto que se estaba haciendo en contra de los cristianos. Pero Bernabé, el hijo de Consuelo, fue el que dijo, yo pongo mi nombre en defensa de Saulo. Él es un cristiano ahora. Y se fueron juntos para Antioquía, para adiestrar la iglesia, para ayudarla a crecer. Y ahí nos encontramos. Saulo, Bernabé, aunque de trasfondos diferentes, estaban trabajando juntos para la obra de Dios. De repente estaban en un culto como esta. Y dice el versículo 2, un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Un culto como este, el Espíritu Santo habló y dijo, apártame a Bernabé y a Saulo. Pon sus manos sobre ellos y mándalos a hacer el trabajo que yo he dicho. No que a ustedes le parecen, no el trabajo que se mira más fácil o el trabajo aunque se mira más peligroso, pero el trabajo que yo he mandado. Y en todo esto, en la salida de Bernabé y de Saúl, tenemos que recordar a través de toda esta historia, de esta predicación, que fue por orden del Espíritu de Dios que ellos salieran a hacer el trabajo. Dice la palabra de Dios que descendieron de Antioquía unos 15 millas a Seleucia. Y en Seleucia se montaron en un barco prendidos para Chipre, para la casa de Bernabé otra vez. Él conocía esta isla, se había criado en esta isla. Había una cantidad enorme de judíos en esta isla. En un tiempo en el pasado, hasta los judíos habían tomado la isla y empezaron a matar a todos los idólatras. Entonces estaba lleno esta isla de judíos. Y dijeron, el Espíritu de Dios ve que es bueno que empezamos en un lugar conocido. Navegan unos 75 millas para Salamis, que era un puerto enorme, la ciudad más grande de Chipre. Y empezaron su trayectoria de cruzar 106 millas de Salamis para Pafos, que está al otro lado de la isla, predicando la palabra de Dios en todas las sinagogas. Ahora no sabemos qué tan exitosos fueron. La Biblia no lo indica. Pero sí nos habla de una historia específica que pasó en Chipre. Al inicio, Satanás empezó a batallar contra estos dos misioneros. A través en 106 millas hasta el otro lado, a Pafos, que es el capital de Chipre. Ahí se encuentra que llegando a la ciudad, el procónsul, la autoridad romana más grande en la isla, había llamado a Pablo y Bernabé para una cita en su casa. Estos dos misioneros cedieron y fueron a la casa de Paulos, Sergio Paulos. Llegando, se encuentran con una situación un poco como la de mi amigo el cantante. Era muy común que los gobernantes romanos tuvieran un asesor, un consejero brujo, que les adivinaban las cosas, que les
impartían la sabiduría y hasta podían decir el futuro del reino de este gobernante. Y en ese tiempo Pablo y Bernabé se encuentran con una situación porque Dios le había mandado a predicar el evangelio a todo el mundo. Dios los había apartado de la iglesia de Antioquía. Dios había mandado a imponer las manos y a mandar a estos dos misioneros a predicar el evangelio, pero se encuentran con la oposición de Satanás. Predicando el evangelio encuentran a un señor que se llama Elimas Bar Jesús. No quería decir que él estaba tomando el nombre de Jesús, pero Jesús era un nombre muy común y eso simplemente decía que era Elimas, el hijo de un personaje, su papá se llamaba Jesús. Nombre muy común. Pero Elimas, influenciado por Satanás, empezó a decirle a Sergio Pablo que no escuche lo que ellos están diciendo. Eso no es verdad. Me imaginaba que mientras Pablo estaba predicando el evangelio, hablando del testimonio de Jesús, que las escrituras habían hablado de Jesús, el Mesías que iba a venir a morir para su pueblo, para que podamos tener la vida eterna. Mientras que Pablo estaba tratando de ganar una alma, Satanás estaba trabajando duro para que este alma no se ganara. Imagínate la frustración de un predicador aquí impartiendo el evangelio y hay uno que allá atrás que está susurrando, no le escuches, eso es mentira, eso es fantasía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me imagino que pasaba por su mente Pablo, mira, esto está fracasando. Ni me puede poner atención el Señor. Tengo las buenas noticias, tengo las buenas nuevas para impartir a este hombre para que pueda llegar a la salvación. ¿Y qué hago? En ese momento por la mente de cualquier persona pasaría, no me está saliendo bien esto, quizás debo de dejarlo a un lado. Como mi amigo el cantante. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Se sentía la misma presencia de Satanás en ese lugar, como se sentía en la casa del brujo. Pero de repente Pablo recordó algo. Recordó que fue el Espíritu Santo que lo mandó. Fue la autoridad de Dios que mandó a Pablo a predicar el evangelio. El Espíritu de Dios estaba con ellos y de repente Pablo se mira fijo, dice la Escritura, a Elimas y le dice, hijo de Satanás, cállate la boca en el nombre de Cristo Jesús. Desde este momento serás ciego y te tendrán que llevar a los lugares que quieres ir. La autoridad de Dios es más grande que la influencia de Satanás. Después de eso, la Escritura termina diciendo que Saulo ganó un alma ese día. Convenció a Sergio Pablo por las obras de Dios que la autoridad de Dios es más grande que la influencia de Satanás. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas? A veces nos encontramos en situaciones como la de Pablo, como la de mi amigo el cantante. Y no puede ser que te has topado con brujos, puede ser que sí. No, puede ser que no te has topado literalmente con Satanás. Pero en tu vida diaria hay situaciones que pasan que tú dices, ¿qué hago en esto todavía? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué sigo en la lucha? Es simplemente Satanás tratando de hacerte pensar, de influirte que el caminar con Dios no tiene sentido.
Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que la autoridad de Dios es más grande que la influencia de Satanás. Como Pablo, repréndelo en el nombre de Jesús. ¿Qué tal en el trabajo? Algunos tienen obstáculo por el sábado. Sabemos que la Biblia manda que el sábado hay que descansarlo, el sábado hay que tener una comunión con Dios. Y a veces tienes que batallar en el trabajo para que te dejan descansar o no te quiten el trabajo por querer descansar en sábado. Y la influencia de Satanás trata de hacer todo lo que puede para hacerte decir, bueno, esta vez no importa, o puedo dar mis ganancias de este día en diezmo o una ofrenda a la iglesia. Eso es un invento de los seres humanos, hermanos. En ese momento, cuando sientes que quieres rendirte y tirar la toalla, recuerda que la autoridad de Dios es más grande que la influencia de Satanás. O puede ser que en el trabajo no hay el problema con el sábado. Puede ser que son elementos del trabajo que quieren hacerte mirar tonto cuando quieres compartir la palabra de Dios. Una vez yo estaba en una fábrica y la mayoría de las personas que trabajaban ahí en esa fábrica en Indiana eran hispanos. Y me gusta, como hoy en día, me gusta identificarme con los hispanos. Entonces yo me sentaba con ellos en la mesa a comer. Y yo en ese tiempo estaba estudiando un curso de obrero bíblico. Era antes de venir aquí a estudiar teología. Y recuerdo que llevé un libro sobre Apocalipsis. Y a todo el mundo le interesa el Apocalipsis. Y yo lo estaba leyendo, no estaba tratando de entrometerme o ser un testigo, qué sé yo. Yo estaba comiendo mi almuerzo y leyendo mi libro. Y empezaron las personas a preguntar sobre el libro de Apocalipsis. Y toda la mesa de 10 muchachos hispanos, empezaron a hacerme preguntas sobre el Apocalipsis. Y estábamos teniendo una especie de estudio bíblico ahí mientras que almorzábamos. Y eso pasaba todos los días. Pero entra uno que no estaba parte del grupo. Empezó a insultarme con malas palabras. Se sentó ahí, escuchó un rato y después, para hacer problemas, empezó a ver quizás cómo iba yo a reaccionar. Hasta homosexual me habló, me dijo que yo era una mujercita por querer andar con esas tonteras. ¿Qué hace uno en ese momento? La influencia de Satanás no solamente estaba tratando de hacerme mirar a mí como un ridículo, pero estaba distrayendo a todas las personas que querían escuchar la palabra de Dios y estaban interesados por ver qué decía la Biblia. ¿Qué haces? Cuando la influencia de Satanás viene a interrumpir el Evangelio de Dios, tienes que saber que la autoridad de Dios es más grande que la influencia de Satanás. ¿Qué pasa cuando tu iglesia quiere hacer algo grande? Dios ha estado hablando a los diferentes miembros, diciendo que la misión de esta iglesia es más amplia, más grande. Pero hay elementos que quieren influir en contra de la misión que el Espíritu Santo había dejado a la iglesia. ¿Qué pasa cuando personas afuera y adentro están influyendo en contra de lo que Dios ha dicho a la iglesia? La autoridad de Dios es más grande que la influencia de Satanás. El cantante se sentó ahí en esa silla.
preguntándose a sí mismo, ¿qué hago? Tengo miedo. Se siente la misma presencia de Satanás en este lugar. Dice el cantante, a como él solo lo puede describir. Dice, en ese momento elevé una oración al Señor. Y se sintió como que un fuego ardía dentro de mí. Y en el nombre de Jesucristo le dije a ese brujo que era su futuro. Se sentó el brujo con miedo en su cara después de saber qué es lo que es su futuro. Salió en victoria el cantante de la casa de ese brujo. Se vio la autoridad de Dios por encima de cualquier influencia de Satanás. Y así terminó el canto. Dios les bendiga.